sí, de plano. Sí, fue lo peor, para mí también fue lo peor. Y yo, fíjate, también revisé mis planeaciones de ese tiempo y también, así, la materia y la actividad, punto, o el libro. O sea, no me enrosqué en desarrollar tal cual la clase, no. No, no, no. Ujú. Era mucho, mucho. Por ajá, mandar audios. Horrible. ¿Y cómo le hago acá esto? Hasta eso, bueno, por ejemplo, con los más grandes era como más fácil, ¿no? Que con los chiquitos, pero no, o atenderlos a ellos. Por ejemplo, bueno, a mí en ese tiempo me tocó quinto grado y sí se comunicaban mucho conmigo, maestra, no le entiendo aquí o acá, o ya grabar los videos. Yo, por ejemplo, me organizaba de manera de que darles tal cual la clase, porque todavía al principio no era como mucho de las clases en línea. Entonces nos pedían que mandáramos videos. Entonces yo daba la clase del tema de la semana, tal cual, y les decía, miren, aquí en el tal ejercicio vamos a hacer esto, y así mi pizarrón y me ponía a explicar y todo, y luego ya les mandaba el video y ya les mandaba lo que tenían que resolver y toda la actividad desglosada. Pero era bien pesado porque luego ya ves que dices, ay, bueno, no les voy a mandar el video así nomás, déjale, le edito, déjale, pongo. Yo me dormí a las 3 de la mañana, así de que editando, ay, no, era horrible, horrible. Y era muy cansado, pues, porque pues te dormías tarde, te despertabas temprano para estar atendiendo al grupo. Nosotros dejábamos de atender hasta las 2 de la tarde, pero todo ese rato hasta las 2 de la tarde era bien pesado y aparte era como, bueno, a las 2 ya no me van a molestar, pero tengo que prepararlo del día siguiente. Dios mío, no, sí fue horrible, o sea, nos exigieron muchísimo, muchísimo. Mm, ujú, ujú. Sí te hablaban. Ujú, sí. A todos, a respetar los tiempos de los demás, porque sí, pues creían que ibas a estar todo el tiempo ahí y pues no, no, y llegó, sí fue muy, sí, muy, muy, muy pesado. Yo también, o sea, era revisarles y porque si te tomabas un día que dices, bueno, y no les reviso, al día siguiente era revisar el doble o el triple, dices, no, mejor por día a revisar los correos, las calificaciones, estar motivando a los alumnos, porque esa era otra. Motivarlos, por ejemplo, a mí me decían, al principio, muy al principio de lo que fue la pandemia, me decían: "Pero si son vacaciones". Y yo: "No, chicos, no son vacaciones y eso no es tarea". Déjenles digo que no es tarea. Lo que están haciendo son actividades que debemos de hacer en clase. Tarea ni les estoy dejando. Ah, se atacaban los pobres, pero fue muy pesado. Y luego me mandaron a unos alumnos, a unos chicos, unos vecinitos, para yo estarles ayudando, ¿no? Porque, pues, no falta el que sabe que eres maestra y: "Ay, déjate mando", chin. Y me mandaban a 2 de no es cierto, eran 2 de sexto y era un niño de primero, segundo. Tercero, de tercero. La maestra, por ejemplo, de este niño, por ejemplo, de este niño de tercero de primaria, se encargaba la abuelita, entonces la abuelita iba y me lo llevaba, y decidió sacarlo del colegio y lo metió a una pública. Entonces,
Ya ves que las de públicas se dedicaban a lo de las clases en la televisión, y la maestra, pues, solamente mandaba también la pura actividad, pero eran actividades por semana, híjole, o sea, de todas las materias, todas las actividades, y vea tal video, entonces ya te ibas al video, y luego y así, entonces ya a veces ni le ponía el video rápido, yo le explicaba y pues listo. Pero, digo, a veces hubo maestros que no se esforzaron. Yo, por ejemplo, esas planeaciones que la maestra mandaba, las veía en una página donde venden planeaciones, porque, pues, y yo decía: "Uy, no manches, no les da clase, no se dedica a hacer planeaciones, o sea, las está comprando". Y, pues, todo, por ejemplo, o a veces yo veía los videos que recomendaba la secretaría y eran muy aburridos. Yo decía: "No, o sea", y leía los comentarios de varios alumnos así de los comentarios normales, ¿no? Y decían: "Yo nomás estoy aquí por mi tarea, y qué aburrido", y así empezaban o sea, los alumnos estaban estresados, no querían estudiar, no estaban motivados por esa razón. Entonces, si de verdad querías que aprendieran, te tenías que poner a trabajar muy duro. Y yo, por ejemplo, sí me siento orgullosa en ese sentido, porque mi grupo que ahorita tengo, lo tuve en primero. O sea, les di primero y ahorita los tengo en segundo. Y no le he batallado para nada con ellos, aprendieron a leer, tienen buena comprensión lectora, saben sumar, restar, multiplicar. Yo dije: "A ver cómo nos va con la suma de llevada", pues, yo estaba muy inquieta en ese aspecto porque decía: "¿Cómo les voy a enseñar virtualmente a sumar, llevando, no? Y restar". Pues, chismarín, me lo aventé y lo logramos, unidad, decena, centena, también lo lograron superbién, aprendieron a descomponer. Hoy en día ya descomponen hasta el 1000, multiplican superbién, o sea, de 3 cifras arriba, 365 por 8 por 9 ya estamos en la tabla del 10, ya a este nivel, y ya les dije: "Les voy a enseñar antes de que pasen a tercero a multiplicar con 2 cifras abajo". Sí, 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 y yo ya sé dividir, y ya más o menos en casa algunos les están enseñando, pero fue mucho trabajo, mucho, mucho, mucho de estar, pues, ahora sí que todos los días. Aparte, acá en mi colegio, nosotros sí nos dividimos los grupos por ejemplo, hubo niños que decidieron todo el tiempo estar en virtual y hubo chicos que sí iban a ciertas asesorías. Entonces, era 2 días en asesorías y 2 días en virtual. Entonces, a la semana, pues, nada más los veía, 2 días, o sea, no eran 5 días. Aparte, los viernes, hubo un tiempo en el que los viernes lo agarrábamos para regularizar. Entonces, bueno, ya tenías una chance para regularizar, ya fuera virtual o presencial. Pero sí, o sea, fue mucho trabajo y hoy los veo y, por ejemplo, yo hoy me levanté súper feliz porque acabo de ver el calendario y grité de emoción porque ya ya no lo cortaron, gracias a Dios. No, fíjate, o sea, yo estaba desconectada, para nada. Ujú, ujú. Mm, ah, ujú, ajá. Sí. Ah, no, pues sí. Sí. Ujú, claro, sí. Sí, ya vi yo, ay, qué bueno, o sea, yo, por ejemplo, yo ya terminé todas o sea, lo que es la guía, libros, por ejemplo, los que vienen extras para apoyo de tareas y cositas así, ya los acabé, ya no tengo lecturas que mandarles tampoco, porque yo trato de enfocarme mucho en lo que es la lectura y la comprensión de los alumnos. Entonces, pues, ya acabamos los libros que teníamos para eso. Pensaba en pedirles de casa, pero luego dije: "Bueno, ya nos queda poquito tiempo, mejor yo les mando las lecturas". Ya ahorita están trabajando solos, todo, o sea, dije: "¿Qué voy a hacer?". O sea, de español ya esta semana acabamos, de matemáticas ya acabamos esta semana, de ciencias naturales me quedan 2 3 temas,
Formación cívica y ética también lo acabo rápido, socioemocional me quedan 2 3 temas. O sea, ya estaba yo acabando, o sea, ujú. Sí, yo ya dije: "Pues repaso". Sí, ay, ojalá. Sí, o sea, ya tenía todo preparado y, por ejemplo, hice un proyecto. O sea, como el último tema fue el teatro, pues, esta semana planeé para, por ejemplo, que ellos empiecen a diseñar su obra de teatro, les pedí su títere, vamos a desarrollar la historia, luego hacer el guión teatral, ensayar, y dije: "Ay, así me los voy llevando, pues, poco a poco", ¿no? Y al último, pues, presentan su obra de teatro con sus títeres y así. Porque en las semanas anteriores los maestros presentamos una obra de teatro, nosotros personificados. Entonces, ya tienen los niños, dije, ya tienen los niños la idea de una obra de teatro con personajes reales y otra con títeres donde ellos van a ser partícipes. Y dije, bueno, pues así cierro y listo, ¿no? Pero ya con esta gran noticia ya, dije ya, porque yo de todavía junio, o sea, estaba como todavía había actividades, pero julio ya no, o sea, julio ya nada más era evaluar y ya, o sea, te restaba mucho tiempo. Entonces, pues no, ya ahorita con esta noticia, ay, yo estoy bien contenta. Ujú, sí, mm, ajá. Sí, pues es que uno hace, no concha, pero pues eso, programa, ¿no? Entonces vas llevando tu programación y vas acomodando, entonces así se pasan, o sea, en ese sentido sí se pasan, pero ay, no, qué bueno. Yo la verdad estaba llorando desde el primer día de junio, yo lloraba porque decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿no? Ya los niños saben, o sea, obviamente hay repasos, hay a lo mejor detallitos que ajustar siempre, pero, o sea, no, se la avientan rápido, o sea, ahora sí que como sea los niños, pues, son muy buenos y no tienen dificultad, o sea, ya saben trabajar solos, llevan un muy buen nivel académico. Por ejemplo, ayer los puse a resolver problemas matemáticos de ellos solos y súper bien, o sea, me sorprendieron. El primer grupo me sorprendió, entonces con el siguiente llegué y les dije: "¿Saben qué? Los del B lo lograron, así que es su reto desarrollar, la actividad y resolverla". "Sí, maestra", y les encanta, ¿no? Entonces ya. Sí, ajá, sí, ujú. Mm, uy, no, lo bueno. Ajá. Mm, a rescatar. Ujú. Sí, pues así es. Pues ya ves que estos últimos, los 15 días de julio se supone que es para eso, para trabajar con ellos, pero bueno. Les voy a dar unas diapositivas para que las, abordemos ahorita un momentito. Vamos a hablar sobre el aprender haciendo. ¿Ustedes conocen esta metodología de aprender haciendo? Yo digo que sí la conocen, pero como dice mi directora, a veces hacemos las cosas sin ponerle nombre y apellido. Entonces, ya cuando le pones nombre y apellido, ya es como que, ah, sí, ahorita lo van a ver que sí. Sobre todo Leonor lo conoce, más que nadie. Entonces, miren, ahí va, ahorita empieza.
quiere. Está un poco lento. Ahí está. Ok, pues vamos a ver lo que es la metodología aprender haciendo. Esta metodología, bueno, pues se trata de un aprendizaje activo y efectivo y colaborativo, o sea, como trabajo en equipo, donde el alumno pues se centra, ¿ok? Es el personaje principal dentro del aprendizaje. Entonces, el maestro pues es una guía, nada más. Entonces, bueno, pues aquí la idea es trabajar con proyectos donde el alumno va a desarrollar ciertas habilidades y no nada más va a memorizar lo que debería de aprender, ¿no? Es como una nueva forma de aprender y salir un poquito de lo tradicional. Esta metodología, pues no es nueva, la verdad no es nueva, ya tiene sus buenos años, pero como que ahorita últimamente es donde más ha agarrado como más fuerza. A partir, bueno, se supone que ahora con el programa 2017 es donde se empezó como a aplicar un poquito más. Creo que todos sus años donde se animaban, no se animaban los maestros, ahorita como que ya es más fácil de entenderlo, de trabajar con proyectos basados en problemas o tener como este trabajo colaborativo con los alumnos y dejar como agarrarlos a lo que es nada más dar clase, que los niños apunten y listo, ¿no? O hacer un examen y nada más evaluar desde el examen, sino que pues también podemos evaluar sus habilidades, todas sus destrezas que ellos pueden tener o saber y como conocer este estilo cognitivo donde él es bueno y saber en qué área se desarrolla o qué talento tienen nuestros alumnos y enfocarnos a lo mejor en esa parte para poderles enseñar. Entonces, bueno, aquí el aprender haciendo se basa en la teoría de John Dewey, donde, bueno, pues él a partir creo que del año 60, él dice que, no es cierto, miren, dice principios de los años 30, donde él pues empieza a estar como en este estudio donde dice que no nada más es memorizar, sino que los niños tienen que practicar lo que están haciendo, ¿ok? Entonces es, ok, lo aprendo, pero también lo hago. Por eso se llama aprender haciendo, es a través de la experiencia. Entonces, bueno, la base de esta metodología se concentra en la demostración de conocimientos, involucrando pues experiencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacerlo a través de proyectos, a través de una práctica donde los niños pues puedan desarrollar estos conocimientos que a lo mejor ya lo vieron en la teoría y no nada más hacerlo teórico. O a veces a lo mejor nosotros tenemos como, ahorita lo platicábamos, como que reconstruimos toda nuestra clase en la mente y es como para nosotros tener una forma más organizada de darles los conocimientos a los alumnos, es como explicando, haciendo una actividad y luego a lo mejor ya evaluamos. Pero aquí lo puedes hacer, primero a lo mejor puedes llevarlos a la práctica, ver los errores que pasó conforme a la experiencia, retroalimentar y a lo mejor ya llevarlo, a lo mejor un poquito ya llegar a la teoría y después llegar a una conclusión y ver la evaluación, ¿no? Ya evaluar a los alumnos. O sea, modificar como todo esto de nada más teórico, una actividad y evaluó a través de un examen, ¿no? Es como ver un centro del aprendizaje al alumno, pero ya moviéndose, haciéndolo, viendo y de que se desenvuelva, ¿no? Y ver cómo es que lo lleva a cabo. Eso es lo interesante. Entonces, bueno, aquí Dewey dividió el proceso en 3 momentos. El primer momento es presentar una situación que requiera la resolución de un problema o aclarar una incertidumbre, lo que activa que el alumno crea esta necesidad de dar soluciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? O por ejemplo, la maestra les pide un proyecto o resolver hasta desde una pregunta base para que ellos puedan empezar a crear soluciones. Entonces, aquí es presentar una situación donde ellos ya empiecen a idear cómo solucionarlo.
Luego, pues desarrollar una conjetura o sugerencia, aplicar lo que él denominaba la razón técnica, es decir, la relación práctica de un problema, cómo lo voy a hacer y qué ocupo para realizarlo, cómo lo voy a resolver. Entonces aquí ya empiezan a surgir las ideas y como dicen, ¿no? O sea, sugerencias, cómo lo voy a aplicar, en qué momento lo voy a resolver, por qué lo voy a resolver y cómo lo voy a resolver. Y por último, la experimentación como el terreno para ensayar y probar las conjeturas dadas por la reflexión y el razonamiento técnico, o sea, ya ponerlo en práctica. Ya desarrollé una conjetura, una idea de cómo lo puedo llegar a resolver y ahora lo experimento, lo vivo, lo hago, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les puse una pequeña gráfica de cómo va como todo este proceso, que es primero como vivir la experiencia, llegar a una reflexión, una conclusión conjunta y llegar a la aplicación, ¿ok? Entonces, tenemos que partir desde la experiencia. Si se fijan, muchas veces, bueno, en los libros que utilizamos actualmente, nos van enfocando a eso, siempre, por ejemplo, con los aprendizajes previos o empezar la clase desde una experiencia ya real, donde podemos partir, como dice ahí, pues de la experiencia que ellos han tenido, por ejemplo, en matemáticas. ¿Han ido a la tienda y han visto cuando sus papás compran el jitomate? Sí, ¿dónde lo ponen? No, pues que en una máquina donde dice que, pues miren, es el peso y se utiliza para saber cuánto pesa, es la unidad de medida que sirve para, ¿ok? Y de ahí, también desde su propia experiencia de la vida real, ellos empiezan a asociar, ¿ok? Entonces, bueno, ahí poco a poco vas desarrollando y aquí la idea es que ellos también lo vivan. Entonces, ahí, ¿qué puedes hacer? Pues vamos a hacer un mercadito o van a hacer su balanza y la van a utilizar dentro de la clase y vamos a practicar. Esto también tiene mucho que ver eh, con el error, ¿no? O sea, práctica y error donde vamos a hacer, pero también nos vamos a descubrir dónde estamos fallando o en qué estamos fallando. Y bueno, aquí una de uno de los pensamientos de Dewey que dice, el conocimiento puede deteriorarse con el tiempo, pero las experiencias suelen ser inolvidables. O sea, yo puedo aprender en este momento lo que yo quiera, pero pues obviamente si no lo practico, se me va a olvidar. Entonces, la experiencia y la práctica es la que llega al conocimiento realmente significativo. Entonces, es a través de la práctica. Y bueno, algunos de las sugerencias para aplicar esta metodología es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí, por ejemplo, bueno, se fomenta el autoaprendizaje, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades blandas, como el trabajo colaborativo, o sea, el trabajo en equipo y pues situarlos a los niños en una situación donde ellos tengan que resolver alguna problemática y esto obviamente con la ayuda del profesor y la guía de él. El aprendizaje significativo, pues bueno, sabemos que es el aprendizaje que llega a ser un auténtico aprendizaje y que se queda para toda la vida. Entonces, esto va desde las experiencias y los conocimientos previos que el alumno puede llegar a tener y darle ese valor o ese significado, como les decía ahorita. O sea, por ejemplo, cuando empiezas con la clase, a partir de la experiencia que ellos ya se supone que tienen, ¿no? O, por ejemplo, ¿han ido al zoológico? Sí. Pues miren, cuando van al zoológico, ¿qué observan? No, pues qué animales. ¿Y todas las jaulas son iguales? No. Y entonces, pues depende del hábitat. ¿Por qué creen que tienen diferente hábitat? Y entonces, pero estamos partiendo desde la experiencia, de algo que ellos ya saben y que han vivido. La educación STEAM, dice, ideado por el matemático Simon Piper, en los años 80 propone un sistema educativo basado en el aprendizaje práctico orientado a su aplicación directa en escenarios reales, tanto en la vida personal como profesional. Aquí, por ejemplo, podemos idear o hacer un proyecto donde sea de la vida real, por ejemplo, hacer un supermercado, ¿no? Y habilitar un supermercadito dentro de la escuela, dentro del salón, y que ellos practiquen o hagan esta práctica pesando sus productos, trabajando con el dinero, con el cambio. Y entonces es una manera, por ejemplo, de jugar, pero están aprendiendo, ¿ok? Y pues obviamente aquí también tiene que ver la experiencia porque
ellos han ido al supermercado y han vivido esa experiencia junto con sus papás. Entonces, y aparte la experiencia que están creando en el momento. Y por último, la cultura maker, movimiento pedagógico de la última década que ha llamado la atención, se basa en la idea de que todas las personas somos creativas y creadoras de un conocimiento. Al igual que STEM, aprovecha la tecnología y la innovación, ahora son accesibles, que todos podemos aprender colaborando en una sociedad cada vez más global y participativa. Aquí viene muy de la mano con la educación STEM a partir de la experiencia, pero pues dándole un sentido un poquito más tecnológico. Aquí podemos hablar un poquito de lo que es la robótica, la informática, donde los niños todo el tiempo tienen que estar haciendo y no nada más así escuchando al maestro. Por ejemplo, yo en mis clases de robótica lo que hacemos es presentarles el armado que los niños van a utilizar, arman, van armando y al final, pues tenemos que ver que funcione, ¿no? Entonces ya lo prendemos, activamos el motor o antes de, oye, ¿y cómo crees que va a funcionar? No, pues va a ser esto. O sea, hay niños que, por ejemplo, van viendo el manual y van armando y, por ejemplo, ven que vamos a utilizar ligas y hay niños que dicen, ah, va a rodar porque trae ligas. O van viendo el armado y antes de ver que tiene que llevar ligas, te dicen, va a llevar ligas, o sea, ya porque pues, obviamente ya lo han experimentado y ya tienen esta práctica, ¿no? Pero bueno, ya cuando está armado, ya tenemos el armado completo, lo prendemos, vemos la función, el mecanismo que conlleva y luego hacemos una modificación. ¿Qué le podemos modificar? ¿Qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos poner? Además de lo que ya tiene. Y entonces ellos van viendo. O por ejemplo, ya lo prendimos, está todo bien, pero no está funcionando. A ver, ¿en qué fallamos? ¿Qué le vamos a quitar? ¿Qué le vamos a poner? Porque está fallando, encontrar el error, ¿no? Y todo esto es a través de la práctica. Al final, obviamente, se da una pequeña explicación de por qué sucede o por qué se mueve el aparato o el armado que ellos realizaron. Entonces, estas prácticas están muy padres y la verdad, cuando llevas el proceso, por ejemplo, yo ahorita tengo niños de primer nivel ya no tengo, pero tengo de segundo y de tercer nivel. Y cada vez es más fácil para ellos armar y cada vez aumentan más sus conocimientos en clases tan sencillas, que nada más es de que puro armado a veces, ¿no? Y es un pedacito de lo que les explicas, pero entienden todo el concepto, entonces está muy padre. Y hasta yo, o sea, me sorprendo pues de mí misma, ¿no? De que a veces al principio a mí me costaba mucho trabajo encontrar el porqué o poderles explicar a los niños o sobre todo pues llegar a armar, ¿no? Y ahorita es como muy fácil, ah, ya sé por esto, ah, es que tengo que mover este engrane, no, es que necesitamos un eje más grande, ¿no? Y entonces ya empiezo yo también a resolver este tipo de dificultades que se me llegan que llego a enfrentar al momento de que estamos armando. Entonces, este está muy padre y los niños aprenden mucho. Y bueno, pues hasta aquí, esto es todo, lo que es lo de aprender haciendo. Aquí, bueno, pues les decía, a lo mejor sí lo han utilizado y lo han llegado a hacer, pero pues a veces no lo conocemos, como dice mi directora, ¿no? Con nombre y apellido. ¿Alguna duda? ¿Verdad que sí lo han utilizado? Sí, ¿verdad? Obviamente para unas materias es más fácil que para otras, ¿no? Por ejemplo, o sí requiere tiempo de planear como todo el proyecto. Lo veíamos la semana pasada cuando revisábamos los proyectos que nos da Recrea. Son proyectos largos, tienes que idear pues todo, ¿no? Como esta forma sistematizada de en qué momento voy a enfrascar otros contenidos, los voy a correlacionar con historia o con ciencias, porque pues es transversal, qué va a ser el producto que ellos van a desarrollar. Entonces, es como algo muy pensado y obviamente es salir de nuestra zona de confort. Como yo les decía, por ejemplo, ahorita que yo vi lo que era el tema del teatro, esto hasta ahorita llevo 2 semanas dice, tenías razón, sí lo conozco. Sí, claro. Y me ha llevado 2 semanas trabajar con este tema, porque primero me fui a lo que entre práctica y teoría
que era ver la estructura del teatro, cómo era, o las acotaciones, lo que es el guión teatral, que lleva el guión, bla, 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 bla. Pero justo en esa semana, les digo que nosotros los maestros hicimos una obra de teatro. Entonces ya ellos vieron cómo se desarrollaba una obra de teatro. Entonces fue como, ay, con los personajes, y el teacher fue tal, y esto y el otro, ¿no? Entonces vieron todo el desarrollo, yo les mostré mi guión, les dije, miren, yo me lo tuve que aprender así, así, así. Y bueno, ya vivieron como esa experiencia y luego ya ahorita ellos están en la parte donde están realizando su historia. Vamos a pasar después, porque yo les digo, siempre todo un guión teatral sí se tiene que basar a partir de una historia. Por ejemplo, si yo quiero hacer la obra de teatro de Caperucita Roja, pues ¿de dónde me voy a basar? Pues de su historia, ¿no? Del cuento. Y de ahí voy a desarrollar lo que es el guión para ver las acotaciones, para ver el diálogo de cada personaje. Y hasta ahorita lo llevan bien hecho. Ya hicieron su títere, ya están terminando la historia, luego ya nos vamos a enfocar en realizar lo que es el guión teatral y hacer ya lo que son los ensayos, ya les saqué un teatrino, ya lo vieron, entonces todo esto consiste en experiencia, no en práctica.